En realidad, como decía ella, lo dicen lo dicen que lo primero. Es para eso, ¿no? No, y que y lo del psicofísico, yo fui titular. ¿Está? Me pasó a la mitad de la y decían centros más cercanos terminamos por rechazar. No es icono, ¿no? Sí, lo hacen bien. Está pensando. Hasta me lo muestra media pantalla, vos lo van a tener. Sí, mi poder empezar. Tengo que soltar a alguien más acá. No. Bueno. Estemos atentas capaz que el celular alguna parte. Bueno, chicas. Siempre que hay algunos cambios en los diseños curriculares tiene que ver con cuál es esos lineamientos, cómo se vincula esos lineamientos de la política educativa, es decir, esa visión que se tiene en cuanto a educación, la política educativa, en este caso la provincia de Buenos Aires, con lo que se pretende enseñar que los chicos aprendan de qué manera se debe enseñar. Entonces, en función a las diferentes formas de gestionar de los proyectos educativos, a veces hay cambios en los diseños curriculares que tienen que ver a los cambios que se producen en la sociedad. Como la sociedad va cambiando, necesariamente hay que hacer cambios en relación a los diseños curriculares. Nosotros tuvimos diseños curriculares 2007, 2008. ¿Se acuerdan? No, se acuerdan ustedes, otra jovencita. Antes había unos diseños que había las expectativas de logro que se iban año a año se iban pasando una expectativa, al otro año otra expectativa y así. Después salieron lo que fueron el primer diseño curricular en el 2007. Después salió el diseño curricular 2008, se volvió a cambiar el diseño curricular 2018, nuevamente un cambio, una actualización en el año 2022. ¿Por qué se producen esos cambios? Por esta mirada que tienen las políticas educativas en relación a lo que ellos consideran que es necesario enseñar y aprender. Cuando hubo un diseño curricular, este diseño curricular, que es una actualización, es muy parecido al diseño curricular 2008. ¿Sí? Primero es muy parecido porque quienes hicieron esos diseños son las mismas, casi todos son las mismas personas, ¿sí? Con una mirada por ahí un poco más social que cuando se hizo el diseño curricular 2018. A mi entender, hay algunas cuestiones que ponen la mirada más en la enseñanza y otros que ponen más en el aprendizaje. Por eso, en el diseño curricular del 2018 se hablaba de ámbitos de experiencia, se hablaba de capacidades, porque en realidad se ponía como más la mirada en el alumno, que es parecido al diseño curricular que tiene primaria y que tiene secundaria. Con esta nueva mirada, esta nueva gestión, donde dice, si bien es importante lo que es el aprendizaje, porque nosotros enseñamos a un determinado niño en particular, los cambios, las mejoras y esas diferentes prácticas de enseñanza lo tiene que hacer el docente, porque el docente es el que tiene que cambiar su propuesta de enseñanza para que ese niño, con sus capacidades, con sus diferencias, sus
particularidades pueda aprender. Por eso se pone la mirada en la enseñanza. Por eso los diseños curriculares del 2008 y del 2022 hablan de la centralidad de la enseñanza y el cuidado. ¿Por qué hablan de la centralidad de la enseñanza? Porque no puede aprender un niño si no hay un docente que esté comprometido a preparar esa propuesta de enseñanza para que él pueda aprender. Por eso hablamos de diversidad de formas de enseñar. ¿Por qué? Porque hay una diversidad de niños diferentes que tienen que aprender. Y en el cuidado, porque esos niños necesitan, no todos que se les enseñe de la misma forma. Y un niño tiene que estar cuidado en lo afectivo, en lo emocional, en lo físico y en lo... Bien. Entonces, aparece este diseño curricular en 2022, que fue una actualización donde la Dirección Provincial de la Educación Inicial asume la decisión de iniciar un proceso de consulta. Es decir, ¿se acuerdan que no es que se sienta un grupo de gente a pensar, como pasa siempre en la creación de un nuevo diseño curricular? Sino que acá un proceso previo, que seguramente va a pasar en otros niveles, de consulta a ver cuáles son las realidades de las instituciones, cuál es la realidad de la provincia y cuáles son las necesidades que nosotros preguntaban a los docentes en relación a qué se podía cambiar en el diseño curricular. Y acá salió como prioridad considerar la necesidad de establecer un marco político-pedagógico que se reconozca el valor del cuidado y la enseñanza. Es decir, que nuestro diseño curricular va a tener la base, se va a sostener, va a empezar a tener sentido desde la mirada de la enseñanza y del cuidado. Reorientar los nuevos propósitos, porque había propósitos en los diseños curriculares, siempre hay propósitos, pero ahora con las nuevas leyes que van surgiendo, los propósitos deben ir cambiando, porque hay otra mirada en relación a la familia, hay otra mirada en cómo conformar los equipos de trabajo, hay otra mirada en ese niño, en esa niña que es diferente, va cambiando. Hoy tenemos niños que son que están dentro de los jardines que tienen proyectos de inclusión. Entonces, como va cambiando esa mirada, antes teníamos pensado que cualquier niño que tenía alguna discapacidad o alguna condición debía ir a escuela especial. Se cambió esa mirada, entonces el propósito de la educación inicial también vuelve a cambiar. Contemple la incorporación del área de juego. Se acuerdan que en el 2008 teníamos el área de juego como un área de conocimiento. En el diseño curricular 2018 desaparece el área como conocimiento y el juego aparece un poquito en cada área. Y ahora de vuelta se retoma en este diseño curricular como el juego como área de conocimiento. ¿Qué quiere decir el juego como área de conocimiento? El juego, al ser una construcción social, es decir, el juego hay que enseñarlo. El juego se enseña y se aprende. Por eso es un área de conocimiento. Como se enseña matemática, práctica del lenguaje, los lenguajes expresivos, el juego también es un área de conocimiento. La renovación de contenidos, aparecen un montón de contenidos que los diseños curriculares anteriores no estaban. Por ejemplo, ahora me acuerdo uno en el área de ambiente natural y social aparece el cielo, que antes no estaba en los diseños curriculares anteriores. Incluye orientaciones claras para la organización de la enseñanza en un interjuego entre los diferentes contextos en los que se desarrolla la educación inicial de la provincia. Cada área de conocimiento, no sé si lo tiene primaria y seguramente lo van a hacer así, tenemos cada área de conocimiento con lo que es la fundamentación del área, cómo hay que enseñarla, cuáles son los contenidos y cuáles son las orientaciones didácticas, es decir, un abanico de actividades que los docentes pueden hacer en relación a esas áreas de conocimiento. Y acá, en el ABC aparecen un montón de otras propuestas que se desprenden del diseño curricular que los docentes tienen que conocer para poder ampliar las propuestas de enseñanza. Y si el docente los tiene que conocer, el directivo es el que tiene
que sugerir al docente, orientar al docente, para que no solo trabaje con las orientaciones didácticas que hay del diseño curricular, sino tomar las orientaciones didácticas que nos da la plataforma del ABC, que son propuestas para llevar a cabo en la sala. Entonces, si nosotros tenemos una de las orientaciones, uno de los asesoramientos que debemos hacer a los docentes, es esto. Primero, que el docente maneje la plataforma de la ABC, porque fue creada para que tengan que estar en contacto todos los docentes. Primero, para empezar todo lo que tiene que ver con el trabajo de la secretaria. Ante todo se hace en formato papel. A partir de la aparición de la tecnología, se empieza a hacer todo a partir de las cargas virtuales. El docente tiene un amplio abanico de actividades donde puede tomar, que tienen que ver, están articuladas con el diseño curricular. Ustedes no van a encontrar en la ABC una propuesta de enseñanza que esté descolgada del diseño curricular. Es la ampliación de orientaciones didácticas del diseño curricular. Plantea un modo transversal e integral de diferentes expectativas, que antes no estaban. Ahora nos dice el diseño curricular que tenemos que trabajar transversalmente e integrar las perspectivas de la Ley de Educación Ambiental Integral, la Ley de Educación Integral, la educación intercultural y la inclusión educativa. Esas perspectivas están anexadas al diseño curricular, donde se debe trabajar de forma transversal en todas las propuestas de enseñanza. Es decir, el docente planifica una secuencia didáctica, una unidad didáctica, un proyecto, y tiene que atravesar esas propuestas, esas perspectivas que dice el diseño curricular. Entonces, ¿cuál es el compromiso que asume la Dirección General de Cultura y Educación en relación al nivel inicial? Equilibrar desigualdades en clave de derechos, pensando en todas y en todos los estudiantes. Y acá ustedes empiezan como a desarmar esas palabras, para que ustedes ya se las puedan ir como incorporando y entendiendo, porque si nosotros decimos equilibrar desigualdades en clave de derechos, es decir, tenemos que brindar todas las posibilidades de enseñanza a cada uno de los niños que estén dentro de la institución educativa. Entonces, si hablamos de equilibrar las desigualdades, hablamos de un docente donde empiece a tener diversidad de propuestas de enseñanza en relación a las particularidades de ese niño. Y es en clave de derecho. No hay un docente, qué bueno que es este docente que planifica de esta forma a este niño, a esta niña. No, es un derecho de ese niño. En todo caso, el docente está garantizando que ese derecho se esté cumpliendo. Equilibrar desigualdades en clave de derecho, pensando en todas y en todos los estudiantes, sus experiencias vitales y trayectorias educativas, en los docentes, en la historia de las instituciones y especialmente contribuyendo en el porvenir de la educación bonaerense. Fíjense que acá hay que tener en cuenta a los estudiantes, a los docentes, y a la historia que tenga esa institución. Por eso si ustedes entran a una institución que ya tiene una historia, ustedes van a valorar ese trabajo que se hizo en esa institución, a no ser que ustedes entren en un jardín de creación, que no tenga historia, y que ustedes van a ser la que van a ser la protagonista de empezar a formar esa historia de institución. Cada institución tiene una historia respetable, valorable, es decir, ustedes van a tomar, van a continuar y van a mejorar ese modo de funcionar de la institución. Y eso es todo lo que le va a dar identidad a esta provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, si bien tiene una diversidad territorial, porque no es lo mismo trabajar en un barrio popular que trabajar en una escuela de un jardín de isla, trabajar en no es lo mismo trabajar, pero también tiene una identidad propia. Nuestra provincia de Buenos Aires no es lo mismo trabajar en la provincia de Buenos Aires que trabajar en el Chaco.
porque es diferente en realidad, más allá que territorialmente, la provincia de Buenos Aires tiene características, porque es muy amplia, diferencia territorial, diferencia, no es lo mismo, qué sé yo, la cantidad de alumnos que tenemos acá en Merlo que la que tienen en Merlo por ahí, no sé, Mariana Acosta, que la que tiene Padua. Ya ahí hay una diversidad en cuanto a matrícula y demás. Pasámoslo. Bueno, en el marco político pedagógico, ¿qué es el marco político pedagógico en relación al nivel inicial? Habla del nivel inicial, chicas, pero todos los niveles deben tener en cuenta todo esto que vamos a hablar. No hay un nivel que no va a trabajar en un marco democrático. Sí, o sea, esto lo dice el diseño curricular de nosotros, pero seguramente lo va a decir de primaria, de secundaria. La educación de la provincia de Buenos Aires se inscribe en la historia de herencias y legales que se actualizan en cada tiempo histórico. Esto es lo que decíamos recién. La provincia tiene una herencia, tiene una historia, que esa historia se va actualizando con lo que va sucediendo en cada cambio que se va dando en la sociedad. Educar en la provincia de Buenos Aires representa un desafío y una apuesta constante por la ampliación de derechos sociales a la educación y profundización de las transformaciones y derechos adquiridos. Es decir, todo lo que se fue, todo derecho que se, o sea, nadie viene a decirle, che, acá están los derechos del niño, te lo escribí y te lo traigo, sino que hay un momento de lucha y de conquista de ese derecho, ¿sí? Porque para que pueda salir, para que se pueda haber escrito los derechos del niño, para que se puedan haber escrito los derechos de las mujeres y demás, hubo un montón de situaciones donde se vulneraron esos derechos. Entonces, el derecho adquirido es el derecho que se sostiene. Por eso por eso es que, o sea, no es lo mismo que gobiernen o no gobiernen. No son iguales las políticas, no importa el nombre. Yo le voy a decir algo, no importa si es Milei, si no, las caras. Lo que importa son esos proyectos políticos. En esos proyectos por ahí, qué sé yo, mucha gente dice no me importa la política, no sé, listo, hay que, si uno es docente, hay que preocuparse por la política, porque todo el tiempo, en la educación y en salud y en un montón de cuestiones, todo el tiempo, porque de eso va a depender, pero qué presupuesto vamos a tener en educación para trabajar en las escuelas. ¿Vamos a tener material? ¿Vamos a tener libros? No, vamos a tener, o sí vamos a tener. La escuela pública, la educación pública bonaerense se anuda con la democracia como territorio de paz y de respeto por los derechos humanos, desde la apuesta por una escuela que posiciona frente a las disputas sociales valorando las prácticas culturales de los sujetos históricamente postergados, generando y ampliando un pos de la construcción de una sociedad más justa. Bien. Cuando hablamos de una educación pública, hablamos de gestión estatal y de gestión privada. Lo público no tiene que ver solamente con lo que es estatal. Lo público es del derecho que tienen los chicos de acceder a una educación. Por algunas cuestiones será estatal o privada, pero tiene el derecho de esa educación tiene que ser pública. La escuela democrática en la que todas y todas puedan enseñar y aprender. Cuando hablamos de un ámbito democrático, cuando hablamos de democracia, ¿qué se les representa a usted? ¿Qué tiene que ver con un ámbito democrático? Una libre expresión. Puntualmente la participación de todos. Algo es democrático cuando pueden participar. Un proyecto educativo se transforma en un proyecto elaborado democráticamente cuando todos tuvieron la posibilidad de ser parte de la elaboración de ese proyecto institucional. Si el directivo lo hace solo en su casa, ya no está trabajando en el ámbito democrático, porque tenemos que tener la participación, y en la participación se empiezan a escuchar todas las voces y todas las posiciones del otro. Y ahí empieza el debate y de ahí salen los acuerdos. Pero para que yo haga acuerdos institucionales, que nos nombramos todo el tiempo, que están escritos, hermosos,
de verdad tuvo que haber mínimamente un momento de encuentro para que se genere un debate y que de ese debate, de la discusión, del no acuerdo, del disenso, salgan después los acuerdos. Por eso te dije que tiene que ser todo en un ámbito democrático. Y cuando hablamos de participación de toda la comunidad educativa. Y ahí tengo que abrir las puertas para escuchar las voces de los docentes, de los niños, de los estudiantes, de las familias, porque la institución es un pedacito de construcción dentro de una comunidad educativa y que tiene que estar en función de todo. Yo voy a enseñar a ese niño, a esa niña que es parte de una comunidad. Y que no solo la escuela va a enseñar, también va a enseñar el club del barrio, también va a enseñar la iglesia evangélica, los chicos vayan al catecismo. O sea, por eso tengo que hacer un trabajo de democrático y participativo, donde tengo que establecer esos lazos para trabajar en forma democrática con todo lo que sucede en esa comunidad. El propósito central de la misma es mejorar la propuesta educativa para garantizar las trayectorias escolares de todos los alumnos del nivel inicial de la provincia de Buenos Aires en el marco de las políticas de cuidado y de enseñanza. Y todo gira en esto, en la enseñanza y en el cuidado. Entonces, ¿por qué tengo que poner la mirada en la enseñanza y en el cuidado? Porque si yo te hago propuestas educativas interesantes, donde un docente se forme, donde un docente aprenda, donde un docente le dé afecto a ese niño, donde un docente prepare una actividad propuesta para un niño diferente del otro niño, sí va a mejorar las trayectorias educativas de un niño. Cuando hablamos de trayectoria educativa, no hablamos de un niño que pasa de un nivel a otro. Pasó por el jardín de infante, pasó por la primaria, pasó por la secundaria. La trayectoria es el trayecto que él hace, pero el trayecto con aprendizaje de calidad. Es decir, hay trayectoria educativa cuando el niño pueda apropiarse de esos contenidos que el docente enseña. Si no, no hay trayectoria, hay un trayecto que pasa. Por eso después nos encontramos en la secundaria con pibes que no saben, no tienen comprensión de texto y demás, porque pasa por un nivel, pasa por el otro. Hablamos de trayectoria educativa cuando se pueden apropiar de esos contenidos que se enseñó en cada uno de los niveles. Pasámoslo. Principios y prioridades. ¿Se acuerdan que hablamos acá el diseño curricular habla de este plan que fue del 22 y 23? Después se van a encontrar en el ABC, que van a ir saliendo en la provincia, diferentes planes. Los planes salen a veces por 3-4 años. Es decir, se hace un estudio en la provincia de Buenos Aires en relación a la educación. Por eso es importantísimo los datos que relevan los secretarios, porque son los que hablan de la asistencia en las escuelas primarias, las pruebas que toman. Todos son datos que la provincia toma, les sirve para hacer, como hacemos nosotros en la institución, ese diagnóstico de cómo está la provincia. Che, vamos bien por acá, pero por acá hay que mejorar. Vamos bien por acá, pero por acá hubo mucho obsesivo docente. ¿Qué pasó? Listo. A partir de eso se arma un plan para cierta cantidad de años, que a veces les ponen diferentes tipos de nombres, donde dice, bueno, listo, a partir de este plan vamos a hacer principios para llevar a cabo donde vamos a tener que trabajar fuerte con todas las instituciones, todos los niveles, de todos los niveles y modalidades, para poder mejorar en estos principios que haciendo la evaluación y el diagnóstico de los años anteriores nos indican que hay que mejorar. Orientan y direccionan la tarea del nivel. La centralidad de la enseñanza. Ustedes en el coloquio no pueden dejar de nombrar que su sentido como equipo de conducción, el docente como enseñante, todo tiene que ver porque van a poner la mirada en la centralidad de la enseñanza. ¿Tiene sentido su rol si se transforma en un rol de enseñante? ¿Tiene sentido el rol del docente si se transforma en un rol de enseñante? Por eso hablamos que todos dentro de la institución, el equipo de conducción, el docente, tienen que tener esa autoridad pedagógica. Es decir, tienen autoridad
en lo pedagógico, porque el docente debe saber más que un alumno, se supone. Porque un directivo debe saber más que un docente, se supone. Porque el docente cuando tiene que... ¿A quién debe ir a preguntar? Tiene que preguntar al directivo y el directivo debe tener esa respuesta en lo pedagógico. Igual que en los niños al docente, ¿sí? Por eso hablamos de autoridad pedagógica. Garantizar el aprendizaje en todos los niveles y todas las modalidades, ampliándose la formación y a una nueva agenda que defina los temas centrales para debatir, abordar, analizar y producir los saberes pedagógicos necesarios. Fíjense que estos principios y prioridades son de todos los niveles. Reconocer que es imposible enseñar sin cuidar y cuidar sin enseñar. Esto implica un enfoque de derechos y de políticas de cuidado. Entonces, cuando usted piensa a su proyecto institucional, lo van a pensar teniendo en cuenta la enseñanza y teniendo en cuenta las políticas de cuidado. Cuando hablamos de políticas de cuidado, dentro de esas políticas de cuidado va a estar la elaboración del plan del riesgo, y van a tener que tener un montón, van a tener en cuenta un montón de cuestiones que van a tener que ver con lo actitudinal. ¿Cómo trata ese docente a esos alumnos? ¿Cómo se tratan entre el equipo de trabajo? ¿Cómo son los acuerdos de convivencia con las familias? Porque eso hace a las políticas de cuidado. ¿Qué pasa si un pibe que está caminando con los cordones desatados? O sea, todo hace a lo que es el cuidado de los niños. Por eso hay que instalar en la institución estas políticas de cuidado. Y como dice acá, no se puede separar la enseñanza del cuidado ni el cuidado de la enseñanza. Van juntas. Porque un docente puede ser hermosísimo en relación a que tiene un discurso hermoso, planifica recontra lindo, no le tengo que corregir nada en las planificaciones, la actividad, pero es muy él y no logra llegar a ese niño. Entonces ahí no estamos hablando de la enseñanza. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se produce la enseñanza? Cuando un docente prepara la actividad, cuando un docente se forma en esa actividad, pero que al niño le llegó el aprendizaje. Si no le llega en forma de aprendizaje, y lo mismo pasa con un equipo de conducción. Puede saber mucho la directora, pero si no logra que esos aprendizajes transforme a su docente, no tiene sentido. ¿Sí? Por eso ustedes no importa, o sea, a veces van a encontrar y ustedes no construyen ese rol. Hay directores que saben un montón, no son sumamente egoístas, se guardan todo, no pasan información. O hay importante el equipo de conducción que circule la comunicación, la información que circule, que llegue a todo. Si yo no logro hacer eso, si yo no logro hacer trabajar desde un lugar no egoísta y lo que yo sé lo comparto, porque si yo lo comparto el otro sabe y me lo va a compartir. Entonces ahí en esa interacción, en ese ida y vuelta se producen un montón de aprendizaje. La inclusión en clave de igualdad. Acuérdense que cuando hablamos de igualdad, hablamos en relación a la posibilidad que tienen que estar todos los niños dentro de igualdad en relación, no a que somos todos iguales, sino que todos tienen que tener la posibilidad de aprender. Para que todos tengan que tener la posibilidad de aprender, yo tengo que tener a los niños incluidos dentro de la institución. Entonces voy a repensar, la secretaria va a repensar, teniendo en cuenta el marco normativo, cómo hacen las pautas de ingreso, qué pasa con esa inasistencia de los niños, qué pasa con ese niño que viene de recontra lejos, pero no tiene ningún jardín cerca y tampoco le abro la posibilidad. Vieron que a veces se manejan todo por los radios. Bueno, hay que estudiarlo eso también, porque la normativa dice eso, pero si yo tengo los fundamentos para cambiar y lo puedo fundamentar, hay algunos cambios que yo puedo hacer en cuanto a la instrucción. Por ejemplo, yo en el jardín en el 950 nunca hice radio. Y me planteé y dije, yo no voy a hacer radio. Porque en el jardín estaba, por eso tienen que ser conocedores de cada uno de su realidad.
El jardín estaba en un lugar donde cuando se creó no había ningún jardín, nada cerca, absolutamente nada. Lo más cerca que teníamos era Barrio Rivadavia, que estaba a 30 cuadras del jardín, o sea, no había nada. El jardín estaba cerca de la ruta, pero había barrios que había a 10, 15 cuadras. Entonces mi planteo fue, ¿por qué voy a dejar a los pibes? Allá atrás no tienen luz, no tienen colectivo, no tienen nada y encima lo voy a dejar sin jardín. Entonces, yo no hice radio, anoté, como decía la normativa, los que están en el jardín, los hermanos y demás, y cuando era la inscripción de los nuevos, hacía sorteos a todos. Entonces, dentro de la injusticia, podía entrar aquel que estaba a 20 cuadras y no podía entrar el que estaba al lado del jardín. Porque a mí me parecía que no era entrar al jardín, tenía que ser una cuestión de suerte si te hicieron el jardín al lado. Cuando vino Patricia Redondo, lo planteé y dije, yo lo hago de esta forma. Y se los expliqué a la comunidad y 17 años lo hice así. Y jamás tuve una queja de ninguna familia. Porque yo les explicaba por qué lo hacía así. Porque yo también dejaba fuera a los que estaban a 20 cuadras. Te dejo fuera del colectivo, te dejo fuera de la luz, te dejo fuera de la calle de Patay y también te dejo fuera del jardín. Listo, yo tomé esa decisión y a mí me lo autorizaron sin ningún tipo de ningún problema. Por eso hay que ser conocedor de la realidad de cada una de las instituciones. Garantizar el acceso, la permanencia y el egreso con aprendizaje de todos y de todos los estudiantes. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de la posibilidad que yo le diga a ese niño o a esa niña que esté inscrita, con el marco normativo que dicen las pautas de inscripción, con esa realidad que yo conozco. Yo te garantizo la inclusión. Sabemos que hay que lo que dice la normativa. Primero entran los chicos que están en el jardín, luego los hermanos, no, los provisorios, luego los hermanos. Los proyectos de inclusión tienen prioridad. Debo conocer la normativa para saber cómo los voy a incluir. Pero no es inclusión si yo no garantizo que ese niño esté dentro de la institución, permanezca y egrese con aprendizajes. Ahí sí hablamos de inclusión. El chico está en el jardín, hace su trayecto, su trayectoria, se va del jardín pero con aprendizaje. Ahí es una inclusión. Y para que un niño se vaya con aprendizaje, tengo que hacer esta mirada diversa. Te cortó que la llamada, dicen. No me digan dónde. ¿Cómo se cortó? ¿A qué estás llamando? Capaz que me estaban llamando a la chica, yo le cortaba. Pero era el número. No, recién fue, recién mandaron. Patricia. Debe ser que Te voy a la... poner en altavoz. Hola, Patri. Hola Lore, se nos cortó. Bien, decime, Patri, ¿por dónde se cortó? ¿Dónde iban? No, recién hace 5 minutos. No, ni siquiera hace 5 minutos. Pero te llamo por las dudas, porque Dale. mandamos al grupo de WhatsApp. Dale, ahí lo está hablando Lore. Gracias, chao, chao. ¿Por qué se cortó lo? No sé, para cortar internet. Me jodés. No, pero por ahí un segundo se corta y Claro. se corta la... Mandar es un nuevo vínculo. ¿Tendrá tiempo ahora tu Meet? Ah, ¿Da porque tiempo? te ponen el tiempo, sí. Porque ahora todo ¿Viste tiene que bien? pagar. Porque Meet no tenía tiempo. Capaz por eso. Bueno, sigamos chumeando. No me está grabando, ¿no? Sí. Si nos pasan en YouTube, vamos más que Compartilo en el grupo, que yo voy a cerrar la grabación. ¿Y dónde lo mandaste? Nada, ahí está, compartilo. Enviar a... Sí. Sí, esto claro, con razón. ¿Qué hago, Lore? Yo lo compartí. Ponele que las vas a aceptar de nuevo.
ahí abro tu... No lo hacemos por Zoom porque es 40 minutos y por acá, ahora que Se va entendiendo, chicas. sí, esta parte igual es como muy reiterativa, chicas, porque es todo por ahí lo mismo. ¿Qué pusieron las chicas? ¿A dónde lo mandaste a mí? ¿A pruebas de selección? Sí. Está en la montaña, mira. ¿Cómo? Está en la montaña. Sí. Decime qué hago, No, lo estoy aceptando de nuevo. descansemos un ratito, chicas. Vos descansar. La voz. Si no la traemos a tu hermana, que hable y hable y hable. Pero la pasaría bomba acá. Chicas, ¿se escuchan ahí? Yo tengo sobredosis ya de... Listo. Voy a poner el power de nuevo. Esto, perdón una pregunta, ¿no? Pero eso es un distinto de lo que están grabando. Sí. Espera, Miriam, no sigas porque tengo que ir allá ahora, ¿eh? Yo no, nada, ¿Y vamos por la 2 o la 3? Estamos terminando la 3. Ah. Sí, acá. Chicas, manden un mensaje para ver si escuchan y ven bien. Yo no puse compartir pantalla, ¿no? ¿Qué dijiste, Gaby? Si no puso compartir pantalla, no te seguí, hasta ahí te seguí. No, parece que no. ¿Qué dice? ¿Que no ven? Se escucha y se ve bien, dicen. Ah, bien, bien, bien. Listo. Estamos contentas, Lorena. Bueno, para. A mí me llegan a escuchar estas pavadas, Y Lorena. si van a escuchar todo esto, y sí, ¿qué querés que haga? Chicas, perdón, la que le llegue esta peluquita de una Bueno, amiga. viste, no tengo yo, pero la vamos a... No se puede. Aparte no es lo mismo. No compartiste pantalla aún, dicen. Ah, Tenías razón. tienes razón, Lorena. Nosotras comemos nada más acá. Veníamos, viste, para Está Lorena. Vamos, Lorena. Pregúntenles ahí. Ya acá. Acá. Ahora sí. Vamos a leer tu mamá. Son 10. Léelos que... No. No. Ahí entro en mi WhatsApp y entro y ya está. Porque se siguió grabando todo lo que dijimos, ¿eh? Bueno. Así es como debo pasar. ¿Para que lo corte? Nada, sí. Ustedes fíjense que cuando puedan, cuando tengan que dar, por ejemplo, en el coloquio, y por ahí se pueden... ustedes acuérdense que en el coloquio tienen 20 minutos, es decir, que no se van a poder explayar, se van a tener que explayar puntualmente en el tema que les toque. Pero, por ejemplo, ustedes pueden nombrar a los principios de la política educativa de la provincia de Buenos Aires, como tener en cuenta, así como dice los principios de la política educativa de la provincia de Buenos Aires, tener la centralidad de enseñanza como prioridad
dentro de la institución. Listo, ahí ya uno nombra los principios. Fíjense que los principios tienen que ver con la centralidad de la enseñanza, la inclusión en clave de igualdad, la identidad en tanto construcción social histórica. ¿Está acabando lo? No sé por qué no puedo hacer que me aceptes. ¿Yo? De No, allá. yo acá ya sé, pero no está. Aparezco. Voy cargando acá, ¿o no? Sí, seguí. Bueno, listo. Entonces, fíjense que todos los principios van a abordar a toda la forma de gestionar de los directivos, ¿sí? Pasame por el otro lado. Las perspectivas de la educación sexual integral como derecho, la educación ambiental integral y la educación interculturalidad. Después vamos a ver, chicas, en profundidad todo lo que tenga que ver en relación a las perspectivas, porque es importante que ustedes puedan entenderlas bien para poder asesorar a los docentes de cómo se hace esa transversalidad y esa integralidad a las propuestas de enseñanza. La educación inicial hoy entre apuestas y desafíos. El jardín de infantes es para la gran parte de las infancias la primera experiencia de vínculo con el sistema educativo y se extiende por todo el territorio urbano, suburbano, rural, tanto en continente como en isla. La expansión y ampliación de la cobertura del nivel inicial de la provincia de Buenos Aires se ha articulado con sus formas de lo escolar comprenden. Jardines, esto es todo lo que tiene que ver con cómo está organizado el nivel inicial. Está organizado por jardines de infantes en zonas urbanas y rurales, jardines maternales, unidades pedagógicas. ¿Saben lo que son unidades pedagógicas? Es el jardín maternal junto con el jardín de infantes. ¿Sí? Las instituciones que es una unidad pedagógica, es una unidad, el maternal con el jardín de infantes. Es decir, en la misma institución los chicos pasan de maternal a jardín de infantes. Como el 12, por ejemplo, de Morón. Claro, el claro. municipal. Jardines de carácter comunitario, jardines de infantes rurales de matrícula mínima, los JIRIM, salas maternales en escuelas secundarias. Y ahora se agregó la sala de 2, ¿sí? Sala de 2 en los jardines jardín de infantes, multiciclo, ¿sí? Multiedad es cuando una sala tiene varias edades y multiciclo es cuando está articulado jardín maternal, en este caso la última sala del jardín maternal con el jardín de infantes. Ahí no estaba porque todavía no estaba aprobada la resolución. La centralidad de la enseñanza y la democratización del nivel inicial son los objetivos principales en el proceso de actualización curricular. Cuando hablamos de democratizar el nivel es de expandirlo, es decir, que cada vez los chicos de menor edad, de temprana edad, tengan la posibilidad de transitar en un ámbito educativo. Por eso hablamos de los jardines maternales, los jardines de infantes, los multiciclos y la idea es que en toda la provincia, según las características de estas comunidades, haya propuestas educativas para los niños de temprana edad según la necesidad. Por ejemplo, en un jardín de isla, por ahí seguramente van a haber multiedades porque van a estar todos los chicos juntos, ¿sí? O los JIRIM, que a veces son las directoras con sala a cargo, porque eso tiene que ver según la realidad de las instituciones. Pasámoslo. La idea es democratizar, es decir, que el nivel inicial no sea para unos pocos, sino que llegue a la mayoría de los niños de la comunidad. Las infancias bonaerenses y el derecho a la educación. Las instituciones educativas de nivel inicial, de gestión estatal, de gestión privada y de educación comunitaria representan territorios de infancia. Fíjense que el diseño curricular contempla como dentro del nivel inicial la educación comunitaria. Vieron que nosotros tenemos algunos jardines comunitarios, o sea, tenemos
tenemos como instalado que hay esos jardines comunitarios, algunos son que dependen de la municipalidad, como los centros, Sí, lo sé. los CDI. A veces tenemos como esa mirada de que por ahí enseñan menos en eso del CDI y demás. No debería ser así. La realidad es que a veces los docentes que están a cargo de las instituciones no son todos docentes. Hay un director que es de gestión estatal que coordina a varios centros de desarrollo infantil, los CDI, y a veces en un primer momento los CDI se crearon con las madres, ¿se acuerdan que estaban las madres cuidadoras? De a poco se va como dándole un poco más de importancia en relación a la formación de esos docentes. Pero si nosotros ponemos la mirada en esos niños, los niños tienen que tener la posibilidad de propuestas de enseñanza al igual que los jardines de infantes. Por eso se habla de jardines comunitarios. Representan territorios de infancia, territorios donde se pone en juego cada uno del verdadero trabajo educativo centrado en el cuidado y la enseñanza, sostenido desde la hospitalidad. Entonces, tengamos en cuenta que en tanto no debe haber diferencia en lo que es educación pública entre jardín estatal y jardín privado, no debería suceder. No debería suceder. Y entre lo que está considerado jardín de infantes de gestión privada o estatal con los jardines comunitarios tampoco debería suceder porque están contemplados dentro del nivel inicial. Las infancias constituyen un campo social e histórico donde la sociedad se impregna de una notable sensibilidad. Al abrir las puertas de los jardines niñas y niños se separan frecuentemente por primera vez de su grupo doméstico y se incorporan al espacio público, estatal, privado y o comunitario. A ver, cuando un niño se incorpora por primera vez a una institución educativa, va a construir ese rol de alumno, de estudiante. Hasta ese momento era hijo, sobrino, nieto, hermano, y empieza a meterte en ese espacio público, donde en este espacio público empiezan a suceder todo lo que sucede en una sociedad. Por eso tiene tanta importancia el nivel inicial que el nivel primario. Por eso tenemos que desarmar esta mirada romántica que hay del nivel inicial, que hablamos todo como un diminutivo, que todos tenemos que estar todo el tiempo sonrientes, que jugamos todo el tiempo, que hacemos pavadas, porque es el primer espacio público donde los chicos empiezan a construir todo lo que tenga que ver con la construcción de la ciudadanía. Por eso es importante que nosotras empecemos a desarmar todo eso, como por ejemplo, dejar de llamar egresaditos. Los pibes son egresados del nivel inicial, pero nosotros a veces no les explicamos a la familia eligen y las remeras dicen egresaditos, las banderas dicen egresaditos. Hay que desarmar todo eso, porque el nivel inicial tenemos que hablar de la importancia, la impronta que tienen los demás niveles. Por eso hay mucho más inasistencia en el nivel inicial que en otros niveles. Lo que hablábamos el otro día, que a veces la madre nos dice, no, me quedé dormida, vengo más tarde. Empezar a trabajar sobre eso porque en la primaria no vale decir ese discurso. Como que en el jardín se acepta todo y en los otros niveles no, porque son más importantes. Entonces nosotros tenemos la importancia de que vengan los días de lluvia. ¿Cuántas matrículas tienen los días de lluvia el nivel primario, Ani? No, ahora cada vez se nota menos. Vienen normalmente. En el jardín. Pero yo vivo en una escuela, Claro. trabajo en una escuela céntrica. Pero igual, no pasa en la escuela primaria como pasa en jardín, que a veces no tenemos ni un alumno. Porque a veces sucede, como que lo tenemos instalado nosotros y como que no nos llama la atención. Y en realidad no debería llamar la atención. Y deberíamos trabajar, ahora hay propuestas, ¿no? Para los días de lluvia y demás, para que empiece eso a desaparecer. Más allá que el tiempo es rico, que las maestras aprovechan, que ordenan la sala, que hacen un montón de actividades. Es tiempo de enseñanza que se pierde los días de lluvia. Entonces hay que empezar a trabajar sobre la importancia de el padre cuando lo tiene que llevar a la escuela primaria se arregla. Si hay barro, se va igual, si llueve, se va igual. O sea, hay que empezar a trabajar sobre la importancia, pero de nosotros desde el nivel. Y de todos los días. Y de Porque todos yo los hoy, por ejemplo, salía a las 2 de la tarde para llevar al lugar pediatra y a 9:22 seguían caminando, mamá llegando, todavía eran más de las 2 de la tarde, yo me digo. O sea,
Claro. Y vinieron caminando re despacio, tranquilas, como... Sí, como que no pasa nada. No pasa nada si llega a las 2:30 Pero de la eso la tarde. familia lo construyó, no es culpa de la familia, No, lo no. construyó porque nosotros desde el nivel inicial le dimos, le dimos claro. esas posibilidades para que se construya así. Porque vos escuchás a más maestras decir, no pasa nada si llueve, no pasa nada. No, sí que pasa, traele media, traele zapatilla, no puede estar todo el día mojado. Y La si no realidad es tiene, que- las dos si no las tiene, tiramos en el tengo el jardín. roperito en el jardín, pero que venga, no puede no faltar. ¿Sí? Pero bueno, la realidad es que encontramos más maestras con cara de culo cuando vienen los días de lluvia que más maestras sonrientes porque vienen días de lluvia. Y eso también hay que trabajarlo. Y los chicos vienen a la institución con un bagaje cultural. Los pibes no vienen vacíos. Vienen un montón de construcciones que tienen que ver con su cultura familiar, con su cultura social, con su cultura de providencia donde vivieron su familia. Vienen con un montón de bagaje que hay que tomarlo para poder transformarlo y no transformarlos que desaparezca, sino en base a lo que ellos tienen, trabajar, conocer a esos niños para tomar ese bagaje cultural, enriquecerlo y de ese bagaje cultural que tienen los niños poder transmitírselo al otro y poder hacer esas interacciones culturales. Por eso es importante trabajar las canciones de cuna de las familias y demás, porque no son las mismas las canciones de cuna de las diferentes realidades de los chicos. Vas a lo leer. Igual esto ustedes después lo leen, chicas, pero es como mucho palabrerío, más de lo mismo. ¿Qué estábamos en el? En ese y el otro. Ahora viene el 6 para mí. ¿Es el 6? Ese Sí, es el es. 6. ¿Vieron el anterior recién? Sí. A verlo, mira, me parece que no. A ver el anterior. ¿Cuánta plata gastamos viviendo en una de las... La secuencia por la herencia del derecho Sí. de educación. Sí, el otro. Bien. Ahora voy a hablar de las perspectivas, transversalidades y saberes. En el proceso de construcción de esta actualización curricular, uno de los aportes refiere a la inclusión de perspectivas que se propone asumir desde una posición dialógica con el conjunto de orientaciones, saberes, experiencias desplegadas en el área de enseñanza. Se definieron 4 perspectivas: la interculturalidad, la educación ambiental e integral, la educación sexual integral y la que aporta la modalidad de educación especial para abordar la discapacidad en un reconocimiento de la diferencia en clave de igualdad. Fíjense que habla del reconocimiento de la diferencia. Y cuando hablo del reconocimiento de la diferencia, hablo de la igualdad en posibilidades de aprender, pero de reconocer esas diferencias para que se puedan diferenciar esas propuestas de enseñanza en función a las características, a las posibilidades y al garantizar enseñanza a esos niños. ¿Qué pasó? No lo fue papá bien. No, porque no me deja. No me deja. No me aceptás. No me Estoy aceptás. esperando para que me acepten. Me dice, ¿ya pasó esto? ¿Quién? Sí, ya pasó, me están todas. Ah, Yo sola quedé. No sé qué pasa. no te acepté, Lorena. No, va a salir tu voz en el video sola, ¿eh? Igual les vamos a dar el ¿Cómo? power. ¿Va a pasar qué? Tu voz sola, sin el power, porque no me aceptás. Y bueno, después se lo pasamos a Paola, ¿no? Sí, el power se lo pasamos igual, Ah, obviamente. bueno. Yo para que tenga una concordancia. Bien, entonces, ¿qué dice este diseño que aparecen estas 4 transversalidades que hay que atravesarlas en la institución? Y cuando hablamos de institución, hablamos de toda la institución, no hablamos solamente de la propuesta de enseñanza del docente. Es decir, que estas perspectivas tienen que darle identidad a la institución de ustedes. Por ejemplo, yo digo, che, voy a trabajar en el jardín donde Natalia es directora.
¿Sabés que este jardín de Natalia no sabés qué bien que trabajan la sexualidad? No sabés cómo tener en cuenta la interculturalidad de la familia. No están todos los pibes incluidos porque trabajan con la diversidad de pibes y todos salen con aprendizaje. Todo eso le tiene que dar identidad a la institución. Porque las perspectivas lo que hacen es darle esa forma de trabajo a la institución donde van a tener en cuenta no solamente las propuestas, no es que la docente va a planificar una unidad didáctica y va a atravesar la ESI. Esas transversalidades, esas perspectivas van a transformar a toda la institución, es decir, que atraviesan desde la puerta, porque yo veo una cartelera que está escrita de determinada forma y yo digo, che, acá está atravesando la educación sexual integral en esta institución. Trabajan la diversidad cultural porque tienen en cuenta a la diversidad cultural que hay ahí en esa comunidad. Porque no sé, porque el Día de la Madre de Paraguay en cartelera apareció un feliz día a la madre paraguaya, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso le va a dar identidad a esa institución. Tiene que ser la forma de gestionar, más allá que van a tener algunos enfoques democrático, inclusivo, participativo y demás, esas perspectivas tienen que atravesar a toda la institución. Si yo veo una institución y están todas las luces prendidas, las canillas abiertas, todo, digo, che, listo, acá la perspectiva del cuidado del medio ambiente no estaría sucediendo, ¿sí? Pero si yo veo un niño que sale al parque, apaga la luz, una maestra que dice, che, acuérdense chicos que tenemos que tal cosa, las canillas las abrimos, las cerramos, ahí está atravesando a toda la institución y no solamente a una propuesta de enseñanza. Y todo esto se apoya. ¿Por qué aparecen las perspectivas en el diseño curricular? Porque están apoyadas en un marco normativo. A partir de la promulgación de diferentes leyes y que esas leyes suceden por los cambios, algunas por los cambios de la sociedad, o a veces aparecen las leyes antes que los cambios de la sociedad, se apoyan en esas leyes, por ejemplo la ley de educación sexual, la ley del cuidado del medio ambiente y demás, entonces aparece la perspectiva como forma de trabajo dentro de las instituciones. No por nada aparecieron estas perspectivas, aparecieron después se aprobaron determinadas leyes que ahí las tienen, ¿sí? Pensar en un proyecto educativo que defiende la preservación de la naturaleza, la igualdad de género, la protección de la salud, el cuidado de todos los seres vivos, la democracia participativa y el respeto por la diversidad cultural desde una ética que promueva una nueva forma de habitar nuestra casa común. Fíjense que acá hay que tomar decisiones cuando uno gestiona dentro de una institución si voy a tener en cuenta las perspectivas. Una pavada dice que van a tener el cuidado de todos los seres vivos. Bien, ¿es pertinente que yo lo lleve a los pibes zoológicos si tengo en cuenta esto? Entonces ven que como cuando yo me sostengo en esto, después hago un montón de cambios en las propuestas de enseñanza. Y cuando las maestras empiezan, che, vamos al zoológico, vamos acá, vamos acá, digo, chicas, vamos a leer esto. ¿Qué nos dice esto? ¿En realidad están cuidados? Entonces, mostrarnos siempre a los pibes, o por ahí lo trabajamos como algo que, ¿cómo lo podemos cambiar? ¿Cómo podemos trabajar los animales sin la posibilidad de ir a un zoológico? ¿O cómo hacemos para que los pibes empiezan a movilizarlos a los chicos para que se empiecen a replantear? Che, está bueno los zoológicos. Está bueno que yo tenga, no sé, a un animal en mi casa que no, eso que tiene la espinita, no sé cómo se llama. ¿Erizo? Eso de erizo. O sea, esas cuestiones que suceden, porque para que de verdad sea el proyecto educativo, fíjense acá que el proyecto educativo como que toma todo, es lo que le va a dar identidad a esa institución. La educación ambiental integral, la educación intercultural y la ESI son una manera de ser y de estar en el mundo, con una mirada crítica que asume un posicionamiento ético, político y pedagógico frente a la vida en el desafío de imaginar un mundo más justo, que sea habitable para las nuevas generaciones que estamos educando. Acuérdense que cuando hablábamos de un posicionamiento ético, político y pedagógico, ético era cuando se reconocía al otro.
el reconocimiento que yo hago al otro, y al otro es el otro, todos, los alumnos, el equipo de trabajo, la familia, el reconocimiento. Cuando hablamos de político, hablamos de garantizar la inclusión de todos los pibes. Y cuando hablamos de pedagógico, hablamos de la centralidad de la enseñanza y el cuidado. Ya lo pasé. ¿Te acabaste? Me agarra todo de la... Me agarro frío de la... Tomé frío de la... Bueno, vamos ahora con la interculturalidad, una perspectiva hacia la construcción común en lo plural. Una educación escolar que se inscriba en un proyecto político-social con perspectiva intercultural debe estar atravesada por iniciativas construidas entre las políticas públicas, instituciones escolares y comunidades. ¿Ven que nosotros vamos a desprender nuestro trabajo desde las políticas públicas? Si hay una política pública, que sería como para poder entender, de esa política mayor, que no tiene en cuenta la diversidad que hay en los barrios, por ejemplo, de acá del conurbano. ¿Cuál es la realidad del conurbano? Que hay un montón de gente que no es argentina. Tenemos mucha gente paraguaya, mucha gente boliviana, mucha gente peruana. Están viniendo un montón de chicos, de chinos. Ahora van a ver que en los jardines por ahí más céntricos tienen un montón de chinos. Si no tengo esta política donde en realidad, lo dice la Constitución, donde todas las personas que habiten el suelo argentino tienen los mismos derechos, y yo no me planto ahí, ya empiezo a hacer esa mirada medio de que, bueno, pobre los bolivianos, como decían, pobre los bolivianos. ¿Quién decía? Un nenito, se ve que en la casa no sé qué hablar y dice, pobre los bolivianos. ¿Por qué pobres? Y no sé si era peruano yo. Nos matamos la vida. Pobre los bolivianos, un día. Entonces, todo como que se va desglosando desde una política mayor. O sea, yo sostengo mi trabajo institucional desde lo que me dice la política educativa. Por eso no es lo mismo, no es todo lo mismo la política educativa. Van a ir cambiando, a veces con estos cambios en relación a los proyectos políticos que hay. Educar desde la primera infancia en perspectiva intercultural implica trabajar en pos de la valoración de las diferencias como atributos inherentes y relevantes de nuestra sociedad. Supone revisar aquellos repertorios escolares homogeneizantes y propiciar prácticas que reconozcan las múltiples identidades étnicas y nacionales, de género, de discapacidad, de los diversos territorios y otras, contribuyendo a alcanzar una experiencia escolar infantil plena para todas y todos. Fíjense que cuando hablamos de diversidad intercultural, hablamos también de esta diversidad que tiene que ver diversidad de género, diversidad de chicos diferentes en cuanto a las discapacidades, diversidad de los territorios de donde viven, de las lenguas que viven, de las costumbres. Y esto tiene que ver en pos de sumar a lo que yo tengo en la institución. No de decir, bueno, no, solamente entra esto en la institución. Entra todo a la institución, porque ese todo es parte de la comunidad. Si yo tengo a los chicos de toda la comunidad, todo entra a la institución. Y todo lo transformo en pos de aprendizaje para todos. Por eso las propuestas tienen que ser, los proyectos institucionales tienen que tener en cuenta la diversidad cultural que hay ahí, intercultural que hay en esa comunidad, para ver cómo la transformo. Seguramente, si hay un nene que no sé, que no es paraguayo, no va a saber una receta de guazú, ¿cómo se llama? Chipaguazú, algo así. ¿Cómo se llama? Chipaguazú, así. Entonces yo traigo esa diversidad, no voy a trabajar siempre la receta propia de lo que, no sé, el pan casero. Listo, hago la receta de otra costumbre que no tiene que ver por ahí con algo más nacional, y transformo esa interculturalidad en situaciones de enseñanza y obviamente de aprendizaje para todos los chicos. Promover la igualdad
igualdad desde los primeros vínculos con la escolarización en un marco de reconocimiento de diferencias, oponiéndose a cualquier discriminación por condición o origen social. Y esto tengo que trabajar un montón. Nada, o sea, todo es aceptable, todo yo lo puedo conversar, pero la discriminación no puede ser aceptable. La tengo que poner sobre el tapete, la tengo que discutir, tengo que llevar a los pibes a la reflexión, tengo que llevar a los docentes a la reflexión. Cuando no son, por ahí, no sé, voy a decir algo y no lo voy a decir porque me va a grabar. Vos me corregís todo lo que Dale, yo- habla. No, porque... ¿Qué te voy a decir? Lo digo yo, decime. La educación intercultural promueve el diálogo entre concepciones, cosmovisiones, formas de relacionarse, de participación, de lengua, variedad de lengua. Miren qué rico que puede ser en algunas situaciones de enseñanza hablar de las cosmovisiones. ¿En qué creen las diversas creencias que hay dentro de la cultura? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, algunos creen en el empacho, creen en un montón de cuestiones. En el Lobizón. Bueno, pasámoslo. ¿Cuál es la, a ver, para cerrar lo que es la interculturalidad, la posibilidad de poder aprender cosas que no son propias de mi cultura? Para poder aprenderla tengo que interactuar con otras interculturalidades. Entonces, interactúo, pero para que esto suceda tengo que darle la posibilidad de que se crucen diferentes formas de cultura dentro de la institución. Abro ese abanico para que esto suceda, para que se relacionen las interculturas, para que yo las pueda reconocer y transformarlas en situaciones de enseñanza. Claro, que hay una parte del diseño de la ludoteca de juegos interculturales. Exacto. Entonces, cuando después lo vamos a ver, cuando sean las mira lo que va a hacer, boludo. Por ahí nos tuvieron que dar las acciones para este tema. Por ejemplo, una de las acciones puede ser agarrar una biblioteca intercultural. Entonces, a usted le toca interculturalidad. ¿Qué asesoramiento le pueden dar al docente? A ver, ¿por qué no hacemos dentro del proyecto institucional una biblioteca en relación a los juegos de las diferentes culturas? ¿Sí? Por Después ejemplo. salió otro, el año pasado que hablaba sobre el feliz cumpleaños en diferentes lenguas. Claro. Que está en las canciones. Bueno, entonces por eso son acciones que yo puedo dar al equipo docente como sugerencias para estar, por ejemplo, trabajando con la profesora de música, o juegos, pueden ser juegos que se pueden en otros lados. Las perspectivas pueden ser que salgan solas o que salgan todas juntas, que va a ser medio difícil. Para mí es como el pasado que salieron solas. Salió masculinidad, salió educación sexual, pero sin salirme de este enfoque, ¿no? Que son perspectivas y que van a atravesar todas las situaciones de enseñanza dentro de la institución. Pero se puede plantear que, por ejemplo, no sé, proyectando el año, se empieza a hablar de las 4 diferentes y después avanzar a una. Tal cual, hay que nombrarlas, que son las 4, claro. porque Ustedes no tocan, dice por diseño ejemplo, cultural. Claro. Ustedes, por ejemplo, tocan práctica de lenguaje, van a hablar de práctica de lenguaje, y después dice, en relación a las perspectivas, podemos dentro de las prácticas de lenguaje hacer un recetario de comidas típicas de... Ahí ya metieron lo Incluye cultural del área. lo que tenga que ver con las Les prácticas. toca juego, pueden meterlo de la ludoteca. ¿Sí? O sea, es meter las perspectivas dentro de los asesoramientos que ustedes van a hacer. Dentro del proyecto educativo de supervisión, ustedes van a hacer, van a trabajar con los docentes para ver de qué manera ellos trabajan práctica de lenguaje y listo, hacen. ¿Cómo ustedes orientan a ese docente a trabajar las perspectivas dentro de esa área? Por ahí pueden dar un Sí, toca alguna ejemplo. perspectiva. Tampoco van a forzar algo que Claro. no, pero porque no en todo puedo Por ejemplo, hay mechar. cosas que van a estar, que sí o sí van a tener relación. Práctica de lenguaje con interculturalidad va justito, ¿sí? Porque ustedes van a trabajar la interculturalidad, por ejemplo, la ESI en La ESI juego. con qué arepa. Yo soy de Por ejemplo, para que ustedes tampoco les van a dar tiempo para todas las perspectivas, pero hay una que sí o sí la van a tener que echar porque es pertinente que ustedes trabajen esas perspectivas dentro del ámbito. Bien, la educación
educación sexual integral, entre la integralidad y la transversalidad. Ustedes saben que la ley de educación sexual, y miren de qué año es la ley nacional de educación sexual, del 2006, chicas. Y todavía estamos pensando si trabajamos la ESI o no trabajamos la ESI, cuando la ley lo dice en el 2006. Bueno, entonces, el trabajo de la ESI va a estar sostenido, enmarcado dentro de la ley nacional, que es la 26.150, y la ley provincial, que es la 14.744. Una se hizo en el 2006 y otra se hizo en el 2015. La ESI se propone centralmente ampliar los horizontes culturales sobre el conocimiento y el cuidado del propio cuerpo y el de las y los demás. La construcción de comportamientos y prácticas de autocuidado, el reconocimiento de la afectividad y la reflexión sobre las relaciones interpersonales, el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad, la construcción de normas de convivencia basadas en los principios de igualdad, no discriminación, trato digno y respeto a la identidad. Se trata de un marco político y de derechos que se inscribe en crecientes procesos de democratización en materia de sexualidad y género, y en avances de promoción y protección de garantías fundamentales. Bien, ustedes saben que hay dentro de la educación sexual integral, van a tener que trabajar, que están en todos, es lo mismo para todos los niveles, ¿cómo se llaman los principios? Igual después trabajamos la ESI, tenemos un power todo de ESI para que ustedes puedan trabajar. Porque lo importante de la ESI es trabajar primero, antes de trabajar con la familia, que tenemos que trabajar con la familia porque la familia tiene derecho a saber qué se trabaja en relación a la educación sexual en las instituciones. Primero lo tienen que trabajar con los docentes, porque hay que trabajar un montón con las presentaciones que tiene cada uno en relación a la ESI. Y cuando yo no puedo trabajar estos estereotipos, estas representaciones, no las puedo poner sobre la mesa, no puedo decirle a la maestra, che, a mí me da miedo, o yo pienso que no está bien que dos mujeres estén de novia, y yo pueda trabajar todo eso, pueda desarmar, y podemos conversar, y podemos trabajar, y podemos discutir, y podemos debatir, y podemos decir, che, pero la ley dice eso, después lo trabajo con la familia, porque si una maestra no está segura de lo que va a trabajar, es donde ahí, por más que diga, no, hay que trabajarlo, la cara se le transformó, la familia percibió eso que la maestra tiene un cagazo terrible para trabajarlo, y ahí donde la madre dice, no, porque le enseñaron a mi hijo, no, o sea, trabajarlo con las docentes. La docente tiene que estar en conocimiento de que hay una ley, pero cuando están en conocimiento de esa ley, no le dicen a la familia, yo lo enseño porque la ley dice. Sí, lo enseño porque la ley dice, pero también quiero saber qué te preocupa. ¿Por qué estás preocupado que se enseñe eso en la institución? ¿Qué pensás que se enseña de la ESI? Y ahí yo le digo a la familia, mira, quédate tranquilo, en la ESI se enseña esto, hacemos esta actividad para que tengan actividades que tengan que ver con la conducta de autoprotección, trabajamos esto que tiene que ver con la afectividad, trabajamos esto para ganar la no discriminación. ¿Eso te parece que no lo podemos enseñar en el jardín? Sí, señor, está perfecto, bueno, eso es la ESI. Pero lo tengo que trabajar. Yo lo puse atrás. Sí, pero yo te busco Bueno, entonces, trabajo, primero ustedes como equipo de conducción a empaparse ustedes mucho con la ESI. Pero, a ver, con la ESI como matemática, como cualquiera. Lo que pasa es que la ESI, lo que nos sucede es que como nos atraviesan un montón de cosas que tienen que ver con nuestras propias representaciones, con nuestra forma de crianza, con un montón de cosas que tienen que ver con lo social y con lo cultural. A veces estamos en medida que no sabemos cómo trabajar cuando una familia nos viene y nos plantea alguna pregunta. Ante el miedo que nos da, empezamos a dar vuelta y le queremos explicar, y cuando en realidad lo primero que hay que decirles es, ¿qué te preocupa? Y escuchar en ese ¿qué te preocupa? No, señor, porque yo no quiero que hablen de sexo.
no vamos a hablar de sexo, quédate tranquila, no vamos a hablar del acto sexual, ¿no? Pero todo eso, cuando yo más información tengo, más lectura tengo, más seguridad me va a dar al momento de que yo tenga que charlar con las docentes, con la familia, cuando trabaje con los estudiantes. Y la educación sexual integral tiene que ver con el respeto de que cada uno tiene que hacer su propio proyecto de vida en función de su felicidad sin lastimar al otro. Entonces eso, cada uno tiene que tener el derecho de elegir a quien quiera para formar su vida, para que hacer su propio proyecto de vida, para elegir lo que quiera hacer sin joderle la vida a los demás. Entonces, ahí vamos a hablar con la familia, la posibilidad de que darle variedad de juguetes a los chicos, darle variedad de colores que se pongan la ropa que quiera, que juegue lo que quiera, desarmar esto que no hay trabajo de mujeres y de varones, no hay colores. Y también hay que trabajar mucho con los alumnos esto de, hay un montón de cosas que logramos en relación a la ESI, pero hay mucho que falta todavía, ¿sí? Entonces, hacer estas instancias de debate, de discusión con los chicos y de poder instalarle, che, hay que seguir en la lucha, porque estamos diciendo que no hay colores de ropa, pero cuando yo voy a los negocios hay una vidriera de nena y una vidriera de nene. ¿Qué pasa acá que todavía? Entonces, falta mucho. Y en ese falta mucho hay que empezar a abrir esos espacios de debate y decir, che, esto no se logró todavía, así que hay que seguir. A mí me pasó, había empezado a trabajar en un jardín, venía la fiesta de fin de año. Y yo en la ropa me centro en la ESI. Sí. Entraba, ya tenía, así como entré, tenía que darle la ropa, la música, todo. Ya era, empecé en septiembre y era en octubre. Y yo me centro en la ESI, cuando ya era un grupo que venía con conflictos, eran varias cosas que habían cambiado. Y cuando llega el día del... y me pedían un tutú. Y yo, no, con el tutú no. Cuando llego al teatro, era la única sala que no tenía tutú. Claro. La única. Por eso esos trabajos y esos consensos tienen que ser institucionales. Tienen que ser acuerdos institucionales. Porque por ahí podían ser tutú para todos. Claro, pero yo cuando llegué las chicas ya habían dado su... Claro. Yo ya habían usado su... Ya habían puesto su ropa. Yo llegué en un caos, tenía que sacar la ropa, la música, todo, la familia me pedía que se van a quedar sin modito y qué sé yo, y bueno, yo me centré en la ESI, o sea, no fui a preguntar a las chicas, ¿vos usan tutú? No. Claro, cuando llegué al teatro, tenían tutú, que encima me lo plantearon las familias y yo dije, lo voy a hablar con la yo lo comento en dirección y no me dijeron tampoco, o sea, la directora estaba al tanto de los disfraces del otro. No me dijeron, sí, decirle que sí porque las otras se lo van a tener. Y yo firme con mi decisión y fue cuando era la única sala que las nenas no tenían tutú. Yo, bueno, pasó, estaban hermosos igual, pero bueno. Por eso hay que empaparse en la ESI, porque la ESI se charla con la familia en los primeros meses, no en agosto, cuando ya hicimos un montón de cosas, cuando en realidad el trabajo de la ESI es el primer día de clase, la cartelera como está escrita. Entonces, hablo con la familia. El tema es como le pasó a ella, cómo trabajarlo cuando caes en una sala en septiembre, octubre, y está todo con la vorágine de fin de año, de todo, y por ahí hay familias que todavía les resulta súper. Lo que pasa es que ahí hay que entender que, piensen esto, si es una ley que fue del 2006, o sea, ya no debería estar como empapado en los jardines, todavía falta un montón, porque la maestra tiene miedo, porque las familias plantean un montón de cosas, porque la familia tampoco está preparada para aceptar las diferencias. A mí me pasó, no en el jardín, sino que ahí me di cuenta, ¿no? En parte de lo que hoy estamos en la comunidad. Sí. Me pasó para el cumpleaños de mi hijo que contraté a una chica para cautivar y todo. Sí. La chica hacía todo. A mi hijo le gustaba Maya y el oso, que es la famosa, pero yo quería que la malla sea de color celeste y la malla de color rosa. Entonces la chica tenía una nena de 2 años, ella me decía que tenía una nena de 2 años igual y que lo hacía por eso. Entonces cuando yo le digo la idea, me dice, ¿vos tenés alguna idea? Y yo, bueno, mira, sí, yo le voy a hacer Maya y eso. Entonces me empezó a cuestionar por qué Maya y el oso, porque eso realmente era para nenas, no era para varón.
y que por qué yo como mamá le seguía, claro, Bloqueada, chao. bueno, entonces pasó que cuando le digo que quería la malla, pero con el vestido celeste, peor. Pero llegó un punto de ¿viste el enojo? Claro. De, no, ¿por qué si es un varón? No le podés poner un vestido celeste a una nena. Y antes nos pasaba cuando... Y ahí me di cuenta, ¿no? En pensar qué va a pasar con esa mamá cuando la nena ingrese a un jardín y tenga que encontrarse con la ESI. Claro. Y con todo, ¿no? Y con todo de que- llega al jardín de infantes. Claro. con Antes nos relacionarse con Hay el gente otro que por y- ahí cuesta más que otra. ¿Te acordás que cuando Ellas habían empezamos enseñado que era la que sala calle rosa, todo antes a mí y me que llevaban era- el cuellito rosa, todos los padres venían, pero Qué rosa, sí, me quedan tan lindas. no te preocupes, no pasa nada. Y bueno, igual a todo esto se le suma, o sea, todavía no terminamos con la ESI y ahora se suma la inclusión Claro, con los chicos no. con los chicos, porque bueno, Con yo las tuve muchas este año familias, una mamá No que sé. en la entrevista me dijo esto de la chicos ESI que no queríamos, que no quería que le enseñe de que había mamá, papá, que yo se lo iba a enseñar ella. Y bueno, viste, bueno, digo, bueno, le comenté, así como decías vos, lo de la ley, que trabajamos más o menos en el jardín, y bueno, yo ya sabía que con esta mamá tenía que trabajar más. Y bueno, sí, hablando, qué sé yo, le comento, no sé qué estamos hablando, y le comento que mi hija más chiquita es autista. Uy, pobre, me dice. Pobre yo. Pobre yo. Pero bueno, Bueno, pero es así, o sea, hay que trabajar mucho porque la familia, no estamos preparados por un montón de cuestiones. Y aunque a veces estamos preparados de palabras, pero cuando nos toca, nos moviliza. Porque por ahí nosotros decimos, sí, nada, no pasa nada, yo quiero la felicidad de mi hijo, todo bien. Y cuando viene con esas elecciones, que decir, por ahí una hija, nos moviliza. O sea, hay que trabajarlo porque yo creo que dentro de las primeras generaciones que hoy son adolescentes van a tener otra forma de criar a sus hijos y como que se va a ir esto ayornando con la comunidad. Pero nosotros tenemos unas representaciones, una crianza y es difícil desarmar eso. Por eso hay que trabajarlo con las familias, antes las familias cuando teníamos un nene con discapacidad en la sala te decía que se iban a copiar las conductas y por eso no querían que tengamos un nene con síndrome de Down porque va a copiar. es increíble cómo te piden. Pero si yo le digo a esa familia, ¿sabes qué? Por ejemplo, no sé, tenemos un nene ciego, la verdad que no sabés lo que va a aprender en... La llamada Bisanachea se termina en 15 minutos. Bueno, que todo lo que aprenden a querer ser lazarillo de ese nene, a ser solidario, o sea, pero esto yo tengo que contar a la familia. Y lo tengo que poner todo más en el nivel inicial, porque en el nivel primario ya vienen con una trayectoria de la familia, que ya saben. Igual cuesta un montón también, porque yo tengo a mi cuñado que es psicólogo, está trabajando ESI en primaria y tuvo una torre la semana pasada, me decía, no quiero salvarlo de 5º grado porque hubo una situación de un nene que contó un abuso, pero muy por arriba, a todos sus compañeros, y una madre hizo un escándalo total, y mi cuñado cuando la citó, habló, la directora lo acompañó, le preguntó, ¿te quedas más tranquila? No, le dije, no. O sea, quería que saquen como al chico que fue abusado del salón, es importante, que lo excluyan. las reuniones Que no con la cuente más. familia, en relación a la ESI, el trabajo con los docentes, yo tengo que conocer qué representaciones tienen mis docentes en la institución, porque en función a las representaciones van a hacer las propuestas de enseñanza. Entonces, tengo que conocer a mis docentes. Che, ¿qué piensan los docentes en relación a la ESI? Yo tenía una maestra que era re jovencita, que vos me decís, chao, la tenía re clara, hablábamos de ESI y se brotaba, chica, pero no, literal se brotaba. Bueno, ese Y no lo podía manejar. Uno trae. Sí, Al tiempo trabajaba y me venía y me decía, mirá que hice sobre con ESI, como si no lo logré, ¿entendés? Pero ella se brotaba y era una chica re jovencita, que vos te imaginabas, más liberal, un montón de cuestiones. Por ahí no podías hablar de ciertos temas porque se moría. Pero hablar con la familia, estas reuniones no es para pedirle permiso. Vieron que alguna tiene instalado, yo no le voy a pedir permiso a la familia, no es pedirle permiso, es contarle y es saber, porque también es respetable aquellas familias que dicen, bueno, mira,
no quiero que le enseñes eso. Y vos le vas a explicar, ¿sabés que la ESI la enseñamos desde que entramos al jardín? No es una actividad suelta. Entonces, si vos me decís que no querés que le enseñe esta actividad, no puede venir nunca al jardín. Porque desde que yo le digo buenos días, nenes y nenas, buenos días, niñes o lo que sea, ya estoy trabajando la ESI. Entonces, si vos me planteas eso, no va a poder ser posible, porque te voy a tener que decir que no vengas más al jardín. Y vos, se va a perder el ser solidario. O cuando todavía te plantean por qué comparten el baño nenas y nenes. Pero bueno, es un trabajo que, pero ya les digo, la seguridad principal la tiene que tener el equipo de conducción, porque es quien le va a transmitir la seguridad a los docentes y los docentes a la familia y el equipo de conducción a la familia. Hay que estar, aunque después llegue a mi casa y empieza a leer y che, me dijeron esto y la verdad que no la tengo re clara, tengo que ver si se hace. Mi cuñado me decía eso, me sentí súper acompañado por el equipo directivo, entonces como que hay que decirle, ya está, pasó, o sea. ante una pregunta, ¿qué te preocupa? No adelantarse a decirle, no, ¿qué te preocupa de la ESI? Y ahí el padre puede poner por obra, me preocupa esto, va a pasar esto y esto, y seguramente puede pasar que dos nenes se toquen, puede pasar, va a pasar, pero va a pasar por esto, y se lo explico, porque tiene que ver con lo lúdico, con el conocimiento de lo corporal, no con lo sexual, eso sexual que le ponemos. Sí va a pasar, no te voy a decir que no se van a tocar, se van a tocar, se van a descubrir, van a jugar, pero no con esa connotación sexual que le decimos. ¿Sí? ¿Pasámoslo? Bueno, ¿qué tenemos que conocer? Acá están los ejes, no me salieron. Chicas, tenemos que ir conociendo para lo que se va cambiando de la ESI, porque la ESI, el diseño curricular fue el 2022, y van a ir surgiendo cosas, como por ejemplo lo nuevo es la ley Lucio, ¿sí? Que tiene que ver con algo que pasó en la sociedad, y ahora tenemos que estar los docentes atentos a un montón de cosas que esos docentes no estuvieron atentos, porque el niño dibujó un montón de veces situaciones de maltrato de su casa. Entonces, van saliendo leyes que las tenemos que conocer para poder aplicarlas no a la enseñanza de los chicos, porque los que se logran enseñar a los chicos son esos ejes de ahí, pero sí para que el docente se arme en conocimiento para estar seguro de lo que hace. Por ejemplo, la ley de educación sexual y protección, yo les voy a nombrar algunos, pero hay muchas más. Ley de prevención y sanción de la trata de personas, ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ley de matrimonio civil entre parejas, ley de identidad de género, ley de educar en igualdad, ley Micaela, ley de interrupción voluntaria del embarazo, ley de atención y cuidado integral, decreto presidencial. Todas, por ejemplo, la ley Micaela. ¿Qué dice la ley Micaela? La ley Micaela es donde dice que a partir de esto que sucedió, que los jueces no intervinieron como tuvieran que intervenir en esta situación puntual, todos los agentes que dependen de educación pública tienen que estar en conocimiento de esta ley. Es decir, que tienen que intervenir ante alguna situación. Pero si yo no soy conocedor de esa ley, digo, no, bueno, soy la maestra, no te... Sí, tienes que saber. Entonces pongo atención en los dibujos que hacen los chicos, pongo atención en el pibe que viene siempre marcado, pongo atención en ese nene que viene descuidado, pongo atención en ese nene que no habla, porque ahí empiezo a detectar un montón de cuestiones, pero no es porque sea buena, me lo dicen las leyes que tengo que estar atento. Seguramente después va a salir la ley Lucio, donde va a decir los docentes, porque los chicos, porque el nene dio indicios dentro del ámbito educativo. ¿Es responsable la docente? No, no es responsable la docente no tiene la culpa de que al nene lo mataron 12. ¿Sí? Pero sí puede haber sido alguna situación de detección de alguna situación de maltrato que estaba viviendo ese niño. Los ejes conceptuales que se trabajan en la ESI. Garantizar que estos son en todos los niveles. Garantizar la igualdad de género, ejercer los derechos, el respeto por la diversidad, valorar la afectividad, el cuidado del cuerpo y la salud. Fíjense que en relación a estos ejes, la diversidad de actividades que pueden hacer las docentes en relación a la ESI. Pásalo. Después de la ESI, chicas, vamos a ver el otro Power, porque en el otro Power que vamos a ver que está preparado,
hay un montón de cosas que pueden ustedes para el día cuando estén en la gestión de cómo trabajar con la familia, ¿sí? Es como llevarlo al campo más del equipo de conducción. Educación ambiental integral, un derecho de la ciudadanía hacia un ambiente digno y diverso. ¿Por qué lo escribí ahí que no ve nada? Bien. Bueno, el propósito es acompañar y facilitar el ejercicio docente en la compleja tarea de educar para el cuidado y la protección del ambiente como parte de la construcción de ciudadanía democrática en un marco de derecho y reconocimiento que niñas y niños necesitan vivir en un ambiente sano, digno y diverso. Acá tenemos una ley que avala este trabajo, que por eso dice esta ley que hay que trabajarla dentro de la institución de forma transversal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que voy a hacer un proyecto hermoso de las mariposas? Sí, pero no es solamente eso, porque eso atraviesa a unas propuestas de enseñanza, no atraviesa a la institución. Entonces voy a poner el cuidado del medio ambiente en relación a la institución, no solamente a una propuesta de enseñanza de una sola sala, ¿sí? Porque vieron que después salieron eran todos con los mariposarios y todo, pero eso sí, está buenísimo, pero a eso le falta mucho más para que sea transversal en la educación, en lo que sería la institución. Obviamente, cuando hablamos de educación ambiental, es un objeto de estudio que es amplio, complejo y dinámico. ¿Por qué? Porque en el ambiente, como lo dice el diseño curricular en el área de conocimiento del ambiente natural, está como imbrincado lo social y lo ambiental. Entonces siempre el ambiente va a estar articulado entre lo natural y lo social. Es decir, cómo se articula la mano del hombre en estas cosas que tienen que ver con el ambiente. Y entonces el cuidado del medio ambiente, ¿de quién va a depender? De las personas. Entonces ahí tiene que haber, tenemos un ambiente que determinado, listo, ¿cómo genero acciones para que ese ambiente sea cuidado? ¿Para qué? Para que los chicos vivan cada vez en un ambiente más digno. Pensar en la educación ambiental integral es acercarse a construir un conocimiento capaz de transformar el territorio en un ambiente más sano y vivible para las infancias. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de esto, cuando hablamos de ambiente se supone que tiene que ser algo digno para vivir. Entonces ahí hay que replantearse, por ejemplo, en Mariano Costa, los basurales que hay, la gente que tira todo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué no estaría funcionando? La parte social de dos cosas importantes. Primero, del organismo estatal. Y segundo, de la educación de las personas. ¿Qué pasa que no me importa tirar la basura en el barrio? ¿Qué pasa que no hay un organismo estatal que se encargue de que eso no pasa? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo discutimos con los chicos? Porque yo también puedo tener hermoso el jardín que tenemos el tacho de basura, pero los pibes de la esquina de su casa tienen un basural terrible. ¿Sí? La idea es llevar a estas situaciones de que los pibes puedan hacer críticos de esas situaciones. Che, serio, acá sí, pero ahí en la esquina de mi casa hay un basural terrible. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿A quién le podemos mandar una carta? Y ahí yo lo articulé con práctica de lenguaje. ¿Sí? Por decirle alguna pavada, chica, pero para que vayamos articulando de cómo podemos hacer transversal en todo lo que son las propuestas de enseñanza. Bueno, donde la belleza, el descubrimiento de la naturaleza interpelan diariamente la tarea de enseñar. Y acá, dentro de lo que es el trabajo del ambiente, que también va a ser, ¿qué tienen en primaria? Social, ¿cómo tienen el ambiente, el área? Natural, social, ¿cómo tienen? La enseñanza, ¿cómo tienen lo que ustedes de área? El área natural. No, ciencias naturales. Ciencias naturales. La importancia de empezar a enseñar a los chicos a mirar la naturaleza. Pero a mirar es mirar con una intención, para que empiecen a descubrir la diversidad de colores que hay en un cielo, la diversidad de verdes que hay en los árboles. Empezar a mirar con otros ojos la belleza que nos brinda la naturaleza. ¿Vieron como por ahí le enseñamos a mirar una lectura de un cuadro? Que lo hacemos con alguna intención, che, miremos cómo usó el pincel, qué colores usó. Bueno, así mirar la naturaleza para que empiece a valorar la belleza que nos brinda la naturaleza. Mirar, no sé, sentarse, por eso está relacionada
con los lenguajes expresivos en relación al área artística. Pasa, Lore. Yo no pasé. Esa, Lore. La inclusión educativa, otra de las perspectivas, una mirada compartida y un horizonte común. ¿Por qué dice una mirada compartida? Porque cuando habla de inclusión habla de la articulación con la modalidad, ¿sí? Con la modalidad especial. Porque tenemos que articular con esta modalidad, que es la que por ahí, en algunas situaciones, nos va a dar las herramientas para poder trabajar en el nivel. Y esta es la mirada que tenemos que tener. No es el trabajo de la escuela especial, es el trabajo de nosotros, del nivel, que nos nutrimos de algunas estrategias que nos pueden brindar la modalidad. Y acá voy a desarmar algunas concepciones que tienen las maestras, que hay muchas veces que la realidad es que nos faltan un montón de recursos humanos para trabajar como de verdad debería ser una inclusión para esos niños. Pero nosotros tenemos que garantizar la matriculación, la inclusión de esa trayectoria escolar de los niños en el nivel inicial, ¿sí? Vieron que antes era al revés, los chicos estaban matriculados en escuela especial y articulaban con el nivel inicial. Ahora casi siempre los niños vienen a escuela a los jardines y articulan según la discapacidad con las escuelas especiales. Por ejemplo, si hay un niño que es ciego, va a estar matriculado en las dos escuelas. ¿Por qué? Porque dentro de la escuela especial va a aprender el sistema Braille, que nosotros no tenemos la posibilidad de enseñárselo, ¿sí? O un niño sordo el lenguaje de señas. Es necesario retomar dos conceptos que aparecen como indiscutibles en relación pedagógica entre el nivel y las modalidades. La categoría de inclusión. ¿Corto? ¿Listo? Hagamos un break. ¿Todo? ¿Me lo incentivaste? ¿Sí? Sí. Chicas. Chicas, le ponen que vamos a crear otro porque ¿Por qué se corta, Lore? No sé. Porque tenés tu tiempo. No, pero ¿Por qué yo tenía a mí también. Pero no sé. ¿Tienes mi celular? No. Pará, no era nuevo, me lo regalaron mis hijos para el día de la madre, no seas mala. Ay, ¿tenés nuevo? Que voy a crear otro porque después tenemos que acordar Porque algunas cosas capaz con en los ustedes. permisos del mail y eso. Sí, la primera vez que usamos la compu Por de eso, ella. hay que ver qué permisos tiene. No me fijo. Estás a full, Lore, hoy, ¿eh? Cobras doble, Lore, hoy. Terminamos, igual. Sí, ya terminamos, pero como queríamos... No, pero igual así las chicas las podemos ver para poder charlar un ratito de esto. Sí. ¿Ves que lo que acá te dice como perspectiva, vos lo vas a atravesar en lo que es la forma de trabajar en la institución? La S la tienen que ver igual. La inclusión la tienen que ver. nosotros trabajamos. Por eso, te quiero decir que Sí. acá en el diseño de nosotros aparece como perspectiva. Claro. Usted va a hacer como un enfoque de trabajo dentro de la institución. La S, la interculturalidad, la inclusión, cuidado del ambiente. Usted cuando leía la palabrita de la paz me acordaba vos y me reía. Un ámbito de paz. Lore, te voy a traer la whisky, ¿eh? Encima quiere que le se mate.
Chicas, manden por el... Ah, no, sí puedo hablar de eso. ¿Escuchan? No, gracias, mire. Chicas, ¿una que no te necesito? Sí. ¿Vieron mi pancito, no? Están Se están conectando, chicos. ¿Qué tienes? ¿Ya la quedó? Sí, está retentado. Voy a preguntar. Se ve. Y a ver si están todas. ¿Estamos, chicas? ¿Están todas? Tiene aparte de Micaela, Carla. Sí. Y las Cintias no se conectaron. ¿O sí? Bueno, ya están, miren, están las que están. ¿Dijeron algo? Se ve el power, preguntan. Ah, no, ella preguntó. Sí, sí, se ve. Sí. Bueno. No, nada. Se cayó, que hicieron el sindicato. Bueno, y acá vamos a hacer como una aclaración de la inclusión como política de Estado en el sistema educativo requiere poner la historia del sistema y su mandato fundante en torno a la escolarización masiva, evitando desde siempre que la exclusión espere como... A ver, cuando hablamos de inclusión, siempre lo relacionamos con discapacidad. Y en realidad, cuando hablamos de inclusión, hablamos de todos los niños que tienen que estar incluidos dentro del sistema educativo. Aquellos que tienen discapacidad o aquellos que no tienen discapacidad o alguna condición. ¿Por qué? Porque todos los niños, sostenemos la idea de que todos los niños tienen sus particularidades, sus diferencias, todos tienen que estar incluidos dentro del sistema educativo y todos tienen que tener la posibilidad de que el docente les prepare esa diversidad de propuestas de enseñanza para que puedan aprenderla. La primera parte, ya terminaste. Esto se considera discapacidad. Hoy más que nunca será necesario considerar las políticas llamadas de inclusión como una responsabilidad que no es excluyente de la modalidad de educación especial ni exclusiva de las trayectorias educativas de niños y niñas con discapacidad que transcurren en el nivel, lo que decíamos recién. La inclusión no tiene que ver solamente con la discapacidad. Será entonces necesario reconsiderar el significante inclusión como el derecho de participación para todas y todos desde la escuela en lo público, en los saberes culturales, en los derechos y responsabilidades de ciudadanía, en la construcción de conocimiento. Entonces, cuando hablamos de inclusión, todos los chicos que están dentro, todos los estudiantes que están dentro de la institución, hay que garantizarles que aprendan, que se garanticen los derechos, que se los responsabilice como ciudadanos y que tengan la posibilidad de aprender conocimiento. Se considera la discapacidad como una categoría política relacional que denuncia todo intento de normalización y es intersectorial de desigualdades de género, de acceso a la salud, de sectores sociales y económicos. No prescinde del nombre, la historia, la edad, la autopercepción de cada sujeto. La discapacidad no es una categoría uniforme ni que define con exclusividad
quién es cada uno. Por eso hablamos de tal persona con discapacidad. Y no hablamos de la discapacidad como algo generalizante, ¿sí? Si algún niño tiene una discapacidad, es Matías tiene la discapacidad, es ciego. Matías es ciego, ¿sí? No es el niño ciego, es Matías. Primero pongo como la persona, porque ese niño ciego va a ser diferente a otro niño ciego. Porque la discapacidad no habla de generalidades, habla de derechos de las particularidades de la persona. Una categoría dentro de su personalidad es la discapacidad o la condición, ¿sí? Por eso es importante conocer, que parece una pavada, pero que ustedes sepan, como el equipo de conducción, los nombres de la institución. No solamente de ese niño con discapacidad o con condición, sino de todos los niños, porque siempre hablamos de ese niño particular, con esas características que antes de decirle nene o nena, tiene un nombre, es una persona, ¿sí? Y no hay que tenerle miedo a los nombres de las discapacidades. Es ciego, no es disminuido visual, claro, es ciego, ¿sí? Disminuido visual quiere decir que ve un poquito. Si el nene no ve nada, es ciego. No se disfrazan las palabras, porque no hace a que tenga esa categorización de la discapacidad. Porque las personas con discapacidad aprenden a aceptar su discapacidad y sus limitaciones en esa discapacidad, ¿sí? Entonces no dibujamos las palabras. Es una persona con discapacidad, pero esa persona es una persona con discapacidad, no es un discapacitado. ¿Se entiende? Igual tenemos un power que habla de inclusión y también, bueno, abajo le habíamos agregado cómo hacer elevar un legajo. Así que después de ese tema lo vamos a retomar aparte. Chicas, cuando hablamos de estas perspectivas, cuando hablamos de estas